Entérate hoy de los detalles de esa propuesta enviada por la pobre diabla de Delcy y por Jorge Cucú Rodríguez a los Estados Unidos, que fue rechazada por la Casa Blanca. Escuche bien, incluía que Maduro renunciara dentro de 3 años y algo peor que eso. Mucho se ha especulado sobre la renuncia del almirante Alvin Huxley. Tipos más aventureros como Petro han querido vender prácticamente que fue por él la renuncia. Otros personeros del régimen han querido celebrar pensando que con su salida se acaba el asedio. No saben ni por dónde les da el viento. Hoy hablaremos de una información con respecto a esto. Y para los ilusos del régimen, el próximo ocupante de esa silla en el Comando Sur no va a ser más dócil. No. Va a ser todo lo contrario. Salen a la luz imágenes del submarino destruido por la Marina de los Estados Unidos en el Mar Caribe y también más detalles sobre esa operación. Venezuela, los venezolanos, celebramos la canonización de los primeros santos venezolanos, el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. Y en el Vaticano hubo presencia indeseable y escraches también. Pues de esto y más hablamos el día de hoy, domingo 19 de octubre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y esto es Apolítico. Comenzamos. En los últimos días, la política venezolana se ha visto sacudida por una serie de revelaciones que, de confirmarse, podrían marcar el punto de quiebre dentro del propio régimen chavista. Todo comenzó este jueves cuando en Miami, el Miami Herald publicó que la cúpula del poder de Venezuela, encabezada por Delcy y por su hermanito Jorge, habían intentado persuadir a los Estados Unidos de aceptar una transición pacífica del poder sin Nicolás Maduro. Una transición sin el hombre que ha sostenido el control y la represión durante más de una década y que hoy parece ser que incluso para los suyos es una especie de peso muerto. El giro de la historia llegó este viernes, cuando la agencia Associated Press confirmó que efectivamente existió una propuesta formal y que fue rechazada por la Casa Blanca. Según la información, la oferta planteaba que Maduro renunciaría al poder en un plazo de 3 años y que en ese tiempo Delcy Rodríguez asumiría la presidencia hasta completar el actual periodo de 6 años, es decir, hasta enero de 2031. Imagínese usted esto. El acuerdo incluía una promesa: ella no se iba a postular a la reelección. En otras palabras, ofrecían un chavismo sin Maduro en una versión más cosmética del régimen, tal vez más digerible para Washington. Pero para que no se confunda, no me refiero a la misma propuesta de la que hablamos en el programa de ayer, porque ayer nos referíamos a la propuesta de Maduro directamente pidiéndole cacao a Trump para quedarse 1 año más. Esto, a lo que nos estamos refiriendo hoy, es a la que involucraron por la espalda a Qatar y, según la información que yo manejo, a Alberto Vollmer, el de Santa Teresa. Pero detrás de esa aparente apertura se esconde la confesión más reveladora de todas. El régimen ya no confía en su propio líder. Los hermanos Rodríguez habían presentado 2 propuestas formales durante este año 2025, una en abril y otra en septiembre. Y aunque la Casa Blanca decidió cortar toda comunicación con el chavismo tras esas ofertas, el mensaje quedó claro. El poder en Venezuela ya no es monolítico, la fractura interna existe y los actores internacionales lo saben. Para los Rodríguez, su mayor activo sería la limpieza relativa frente al prontuario de narcotráfico que pesa sobre las otras figuras del chavismo. Intentan vender una imagen más institucional, más manejable, como si bastara con cambiar de vocero para maquillar a la dictadura. Pero si algo ha aprendido el mundo tras 26 años de chavismo, es que el problema no es el rostro, es el sistema. La respuesta de Delcy Rodríguez, por supuesto, no tardó en llegar como vimos el viernes, y fue exactamente lo que todos esperaban, una negación furiosa. En su canal de Telegram calificó la información de fake y acusó al Miami Herald de ser una basura de guerra psicológica y de no tener ni ética ni moral. Miren de quién viene. Pero su tono defensivo no hace más que confirmar lo que intenta ocultar. Porque cuando una figura del régimen niega con tanto énfasis, generalmente no está negando la información, sino el miedo que la información produce. Washington, por su parte, mantiene las líneas cerradas. No hay diálogo, no hay señales de acercamiento y, sobre todo, no hay confianza. Si algo caracteriza a esta etapa es que el chavismo parece hablarle al vacío. Ofrece salidas, pactos y arreglos que nadie se toma en serio, ni siquiera sus antiguos aliados internacionales
que parecen dispuestos a no invertir en un barco que hace tiempo comenzó a hundirse. La noticia no es solo que los Rodríguez hayan intentado pactar con Estados Unidos. La verdadera noticia es que el régimen parece aceptar que Maduro es prescindible. Y cuando una dictadura empieza a negociar su futuro sin su propio dictador, el final ya no es cuestión de si va a pasar, sino de cuándo. Y las imágenes difundidas por Donald Trump sobre el ataque de las Fuerzas Armadas estadounidenses a un narco submarino en el Mar Caribe volvió a poner en el centro de la escena la implacable lucha antidrogas de Estados Unidos. El operativo realizado el pasado jueves dejó 2 tripulantes muertos y otros 2 sobrevivientes, quienes serán repatriados a Colombia y Ecuador para su detención y para su procesamiento. Esta acción forma parte de una serie de ofensivas militares estadounidenses en aguas cercanas a Venezuela, con el objetivo declarado de frenar, ya sabemos, el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia el territorio estadounidense. Este sábado, ayer, el presidente compartió imágenes del momento del ataque. En estas imágenes se puede observar a un submarino navegando en aguas caribeñas hasta que es interceptado por un misil del ejército de los Estados Unidos. En el mismo mensaje, el presidente o el jefe de Estado norteamericano anunció la repatriación de los sobrevivientes a través de su cuenta en Truth Social, donde también aseguró que la inteligencia estadounidense había confirmado que la embarcación transportaba principalmente fentanilo y otros narcóticos ilegales. El mandatario subrayó que ningún miembro de la fuerza estadounidense resultó herido durante el ataque y justificó la operación al afirmar: 2 de los terroristas murieron, al menos 25.000 estadounidenses morirían si se permitiera que ese submarino tocara tierra. Ese fue el primer operativo norteamericano en el que se registran sobrevivientes, ya que en los 5 ataques previos, 6 contando el otro del que habló Trump pero nunca explicaron, al menos 27 personas murieron y no se habían reportado detenciones. Sobre la identidad de los sobrevivientes, Trump detalló que se trata de ciudadanos de Colombia y de Ecuador. Ambos serán devueltos a sus países de origen, donde enfrentarán cargos obviamente relacionados con narcotráfico. Las autoridades estadounidenses no han precisado cuántas personas viajaban a bordo de la embarcación ni han ofrecido detalles adicionales sobre el estado de los sobrevivientes. Es habitual que Trump comparta videos de estos ataques en sus redes sociales, describiendo a los fallecidos como narcotraficantes, porque si llevan drogas, son narcotraficantes. El presidente también ha insistido que la destrucción de estas embarcaciones salva miles de vidas estadounidenses, reiterando que cada vez que destruyen un barco, salvan la vida de al menos 25.000 personas. La reacción del régimen de Maduro, por supuesto, fue inmediata. El platanote rechazó cualquier vínculo con redes de tráfico de drogas y acusó a la Casa Blanca de buscar un cambio de régimen en Venezuela, y ya voy a hablar de ese tema. Maduro, como siempre, advirtió que esto es una agresión estadounidense y se autootorgaron poderes adicionales en caso de un ataque externo. El anuncio de Trump sobre la autorización de operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, además, alimentó las especulaciones en Caracas sobre este intento de derrocamiento del régimen venezolano. Y es que en este contexto, un artículo del Financial Times habla de un número sumamente importante y es de lo que les quiero hablar ahora. Cuando Estados Unidos ordenó su mayor despliegue de buques de guerra, de aviones, de combate, de soldados en el Mar Caribe en más de 30 años, la misión se presentaba inicialmente como una guerra contra el tráfico de drogas. Pronto surgieron estos ataques para destruir pequeñas embarcaciones que el presidente de Estados Unidos dijo que estaban traficando drogas. Pero el enfoque ha cambiado paulatinamente. Ahora la prioridad parece ser forzar la salida de las principales figuras del régimen venezolano, preferiblemente mediante una renuncia o un traspaso arreglado. Pero con la clara amenaza de que si Maduro y su círculo íntimo se aferran al poder, los Estados Unidos podrían usar fuerza militar dirigida para capturarlos o... La estrategia de Trump no se trata de poner botas en el suelo, sino de demostrar una superioridad militar abrumadora y usar ese poder para lograr fines políticos. El objetivo es claro: Maduro y sus cómplices más cercanos deben irse de una forma u otra y pronto. Preguntada sobre la estrategia de Estados Unidos, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo que Trump estaba preparado para usar todos los elementos del poder estadounidense para detener la inundación de drogas en nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia.
Tommy Pigott, portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, dijo: Maduro no es el líder legítimo de Venezuela, es un fugitivo de la justicia estadounidense que socava la seguridad regional y que envenena a los estadounidenses. En el pasado fuimos aliados de Estados Unidos, pero ahora nuestro país se mueve en la órbita de Rusia, China, Irán. Esto desde Hugo Chávez en adelante, quien llegó a implantar esa revolución bolivariana asquerosa desde 1999 hasta que murió en 2013 o en 2012 en diciembre. Y cuando pensábamos que nada podía ser peor, llega el exconductor de autobús entrenado en Cuba, que ahora tiene una recompensa de $50 millones por su cabeza en parte de los Estados Unidos y que fue su sucesor elegido. Pero para Trump, quien ha prestado más atención al hemisferio occidental en 9 meses que cualquier presidente estadounidense desde Bill Clinton en la época de 1990, Venezuela es una prioridad. Considera Caracas como un asunto pendiente, habiendo intentado y fallado derrocar a Maduro durante su primer mandato imponiendo sanciones económicas de máxima presión y reconociendo, por cierto, el fiasco del gobierno alternativo liderado por la oposición. O la oposición, ¿no? Está claro que la misión está evolucionando para convertirse en una operación de colapso de régimen o de cambio de régimen, dijo Ryan Berg, jefe del Programa de las Américas en el think tank CSIS. Cada vez más estamos apostando a que Maduro salga corriendo de Caracas y, ojo aquí a estas palabras, y a una limpieza de los 25 a 50 chavistas principales adherentes a la ideología de Chávez. A medida que aumenta la presión estadounidense, el régimen ha intentado negociar con los Estados Unidos de una manera o de otra, incluso ofreciendo traspaso de poder de Maduro a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, según los informes que él hablaba anteriormente. Preguntado el viernes sobre qué concesiones había hecho Maduro para evitar más presión de Washington, Trump respondió: ha ofrecido todo. Tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque no quiere, usted sabe la palabra, fuck around, lo puedo decir en inglés, con Estados Unidos. Vanessa Newman, una empresaria de la industria de defensa venezolana y ex enviada de la oposición con lazos cercanos al establecimiento de seguridad de Estados Unidos, dijo: el plan ahora es capturar a Maduro. Captura / matar o captura / arrestar y sacarlo de una forma o de otra. Insiders de Washington describen un endurecimiento de la posición del gobierno sobre Venezuela en los últimos meses, con halcones de Florida como Marco Rubio, secretario de Estado, y Susie Wiles, jefa del gabinete de Trump en ascenso. Otros que negociaron con Caracas a principios de este año, como el enviado especial Richard Grenell, de quien ya gracias a Dios no hablamos, han sido marginados y esperemos que no sea solo por ahora. La estrategia del presidente es mantener a la gente desequilibrada y eso es lo que está haciendo en Venezuela, dijo un exfuncionario de la administración Trump. Es una persona muy táctica que responde a oportunidades y a situaciones. Los pasos reales a tomar todavía están en debate. Mientras tanto, los estadounidenses continúan aumentando la presión. Imágenes de aviones de guerra, de buques, de aeronaves especiales han circulado ampliamente en las redes sociales en las últimas semanas, lo que ha llevado a algunos analistas a sugerir que Washington está librando primero una guerra de información coordinada al círculo íntimo chavista. De hecho, blogueros militares, como usted recordará, rastrearon estos bombarderos B-52 volando frente a las costas de Venezuela el miércoles con transpondedores encendidos para dejarles saber a todos su presencia. La publicación de defensa Army Recognition publicó imágenes de un barco fantasma, además de fuerzas especiales, hablamos de ello, operando en el Caribe. Y las imágenes en las redes sociales han sugerido el entrenamiento de fuerzas especiales en helicópteros Black Hawk y Little Bird frente a las costas de Venezuela. Maduro y su círculo íntimo han respondido ordenando ejercicios militares, el último un poema, con un barco encallado, un buque, y recorriendo el país para reunir oposición a lo que dicen es una invasión gringa planeada, pero su desafío oculta preocupación por su propia seguridad. Personas con negocios de estos bien conectados dentro de Venezuela informan que figuras líderes del régimen han estado cambiando de números de teléfonos y también de aparatos móviles, durmiendo en ubicaciones diferentes cada noche y han reemplazado a sus guardaespaldas cubanos por contingentes frescos de La Habana. El protocolo de seguridad dicta que los funcionarios se muevan constantemente entre diferentes sitios, dijo un general venezolano activo, agregando que se están moviendo entre Caracas, las ciudades de Valencia y de Maracay. Fuentes en las fuerzas de seguridad describen
una cacería de brujas por disidencia dentro de las filas. Acusan a cualquiera de traidor, dijo un oficial de la policía. Nos están espiando, vigilando lo que decimos en los pasillos y lo que decimos en línea. Analistas militares dicen que las Fuerzas Armadas venezolanas están en un pobre estado de preparación para luchar contra un enemigo externo, cosa que sabemos, con mucho equipo inutilizable por falta de mantenimiento o de repuestos. El ejército de Venezuela solo ha parecido fuerte porque ha estado luchando contra nosotros los civiles desarmados. Bueno, desarmado cuando vivía en Venezuela. Esto lo dijo una figura de la oposición aludiendo al rol del ejército en reprimir la disidencia. Sin embargo, Maduro también comanda un cúmulo interesante, no de millones como dice él, de fuerzas milicianas irregularmente armadas que podrían unirse para resistir la incursión estadounidense y durar un segundo, más o menos. Para complicar nuestro trabajo, por supuesto, están descripciones que son radicalmente diferentes de la situación que se vive dentro de Venezuela, de ejecutivos conectados al régimen y también a la oposición. Según los que están conectados al régimen, el gobierno chavista permanece cohesivo y no se romperá fácilmente, pero los otros describen un caldero de desilusiones, con figuras principales del régimen listas para entregar a Maduro y facilitar una transición de poder. Y esperando clandestina dentro del país, y esperando su momento de manera clandestina dentro del país, está María Corina, la líder conservadora de la oposición venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, quien últimamente ha estado hilando muy fino, de verdad, estratégicamente. Y es que después del mega robo de las elecciones abrumadoramente ganadas por Edmundo González, el ejército estadounidense puede allanar el camino para que entonces Edmundo tome el poder. Y si eso sucede, depende de las Fuerzas Armadas de Venezuela, aún brokers de poder crucial, y de si Trump, por supuesto, estaría satisfecho con derrocar a Maduro o quiere ir más allá y derrocar al chavismo para que se instale María Corina. Todo entra en la evaluación. Lo que Trump quiere en Venezuela es petróleo, minerales y oro, afirmó un empresario estadounidense con interés en el país. Y está bien, se lo podemos vender. ¿Cuál es el problema, verdad? Que un aliado nos quiera comprar a nosotros. No veo ningún problema. También dice, quiere compañías estadounidenses allá invirtiendo. No le importa un carajo el cambio de régimen, así ha dicho. Pues la única forma de hacerlo con seguridad es sin el chavismo, ¿verdad? Pero, por supuesto, está el aparato comunicacional y otros tipos que hacen negocios con Maduro que casualmente advierten que si el gobierno es decapitado, Venezuela podría ir a una guerra civil como en Libia o Irak después de la intervención estadounidense. Un completo disparate, porque Venezuela es un país mucho más cohesivo que Irak o Siria y la mayoría de nosotros queremos al chavismo fuera de Venezuela, la grandísima mayoría. Pero cualquiera que sea la evaluación correcta, el tiempo se está acabando. Exfuncionarios de la administración señalan que las fuerzas estadounidenses no pueden mantener su estado actual de preparación en el Caribe indefinidamente. Cuanto más tiempo se queden, mayor es el riesgo de un incidente, particularmente durante la temporada de huracanes que dura hasta finales de noviembre, por lo que podrían acelerar un poco, ¿verdad? Trump no habla de elecciones, oposición o democracia, dijo un exfuncionario de la administración. Eso le deja abierto definir una victoria en Venezuela de cualquier manera que él quiera. Lo que le gusta es ser un showman. Quiere muchas explosiones. Y puede que las tenga. Y hoy, domingo 19 de octubre, se lleva a cabo la canonización de los primeros santos venezolanos, el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. Hernández, conocido como el médico de los pobres, y Rendiles, conocida por su servicio a los más necesitados en parroquias y colegios, serán beatificados en una ceremonia a cargo del Papa León en el Vaticano, sede, por supuesto, de la Iglesia Católica. Según la Conferencia Episcopal Venezolana, la santificación del doctor José Gregorio Hernández se da a través de la vía de la canonización equivalente que ocurre cuando el sumo pontífice, haciendo ejercicio de la infalibilidad, ordena la veneración de algún siervo de Dios, venerable o beato por toda la Iglesia Universal. La Conferencia Episcopal agrega que ha recibido tal veneración de forma prolongada y esta no ha cesado o no ha desaparecido, subrayando que sus virtudes heroicas y milagros o su martirio han sido relatados por confiables historiadores y la fama de intercesión no ha sido interrumpida. La beatificación del santo venezolano fue aprobada en 2020 luego del reconocimiento de un milagro adjudicado a su intercesión. Unos años más tarde, en 2025, el Papa Francisco consideró que el beato gozaba de los requisitos necesarios para eximirse del proceso de aprobación de un segundo milagro, con lo que declaró su canonización de forma extraordinaria.
En el caso de la madre Carmen Rendiles, la religiosa fue beatificada en 2018 tras la aprobación de un primer milagro, pero un segundo milagro asociado a su intercesión en la curación de una mujer diagnosticada con hidrocefalia triventricular idiopática le confirió el reconocimiento de su santidad por parte del Papa Francisco. En la víspera, un grupo de venezolanos en el exilio se reunieron en Roma y pidieron a los santos que intercedan por la libertad de todos los presos políticos que la dictadura madurista tiene tras las rejas. Y con gritos de libertad, culminó la presentación de la Sinfónica Infantil ayer en el Vaticano. Una belleza. ¡Capturaron a todos los presos políticos! ¡Renúnciate, Royce! ¡No se nos olvida! ¡Embajador de la dictadura! ¡No se nos olvida! ¡No se nos olvida lo que decía de los tiros en la cabeza de las personas! ¡No callamos! Entre los asistentes presenciales estuvo Rodrigo Damianti, presidente de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, y también Santiago Rocha, hijo del preso político Perkins Rocha. Además, participaron de manera virtual María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, porque le molesta mucho al régimen que digamos eso, así como el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González. Venezuela no va a ser libre hasta que estén todos los centros de tortura vacíos. Le pedimos a San José Gregorio Hernández y a Carmen Rendiles que intercedan por nosotros y por la liberación de Venezuela, comentó Rocha. En su intervención virtual, María Corina aseguró que han pasado muchos milagros para llegar a este punto, pero que el milagro que más anhela Venezuela por parte de San José Gregorio Hernández y a la Santa Carmen Rendiles es que los ciudadanos retornen, los que quieran, a un país en libertad. La nota negativa es que siempre los chavistas quieren manchar todo lo que haya a su paso, desvirtuarlo. Y pese a que la adoración no es una exclusividad de ideologías políticas, el chavismo, lejos de ser un sistema ideológico, es un sistema asesino, violador de derechos humanos, torturador y muchas tantas cosas más incompatibles con Dios y con la fe. Uno de los personajes repudiables que apareció fue el infame Roy Chatterton. Para las generaciones más jóvenes, que quizá no recuerdan a este despreciable ser, aquí les dejo esta píldora. Los francotiradores apuntan a cabezas, pero llega un momento en que una cabeza escuálida no se diferencia de una cabeza chavista, salvo en el contenido. El sonido que produce en una cabeza escuálida es mucho menor, es como un chasquido, porque la bóveda craneana es hueca. Vacío de contenido. Exacto, entonces pasa rápido. Pero eso se sabe después que pasa el proyecto. Lamentable y condenable como todo lo que hacen, han hecho y quieren seguir haciendo. Además, declaraciones que se dieron en los días subsiguientes a varios asesinatos cometidos por el chavismo. Pues la gente, gracias a Dios, no olvida, Roy. Chatterton, decidiste el futuro de los jóvenes. Tú con toda decidiste el futuro de muchos jóvenes. Decidiste el futuro y muchos de ellos están presos. Por gente como tú. Por gente como la juventud venezolana, de gente como tú. Qué vergüenza me da. Qué vergüenza me da. 8 millones en el exilio por gente como tú. Separados nuestras familias por gente como tú. No podemos ver a nuestros familiares por gente como tú. Nunca. No van a vivir irónico tú que se vaya. Nunca. Esta es la casa de Dios. Y salió barato para lo que se merece. Por cierto, la esposa de la joyita de Omar Enrique,
María Buitrago, va a estar por allá en Roma. Y sabemos que tenemos una bellísima audiencia en Italia, así que si alguno de ustedes quiere enviarle un mensajito de cariño al de los narcoconciertos, ahí le tenían en foto, para que no se olviden y le manden el mensajito. Y el almirante que supervisa el Comando Sur de los Estados Unidos, responsable de las fuerzas en el Caribe, donde Estados Unidos lleva a cabo estos múltiples ataques, se retira tras un año en el cargo, según anunció el secretario de Defensa, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en una publicación en redes sociales el jueves en X. La noticia llega pocos días después que el ejército estadounidense llevará a cabo su quinto ataque conocido contra un barco que traficaba drogas frente a las costas de Venezuela, en el que murieron 6 personas. También se produce un día después de que el presidente Donald Trump declarara públicamente que había autorizado a la CIA para operar dentro de Venezuela para frenar el flujo de drogas inmigrantes. También el miércoles, los bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea Estadounidense volaron, ¿se acuerdan?, frente a las costas de Venezuela durante más de 4 horas haciendo un recorrido bastante curioso. Las tensiones habían estado latentes entre Hegseth y el almirante Alvin Halsey, dice CNN, durante semanas antes que el almirante anunciara su salida, según informaron fuentes al medio CNN familiarizadas con el asunto. Hegseth no creía que Halsey actuara con suficiente rapidez ni agresividad para combatir al narcotráfico en el Caribe y se quejó de no haber recibido la información que necesitaba sobre las operaciones según las fuentes. Sin embargo, al Comando Sur le preocupaba que las operaciones no fueran legales, añadieron esas fuentes. Las tensiones llegaron a un punto crítico durante una reunión entre Hegseth, Halsey y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, el 6 de octubre en el Pentágono, según una de estas fuentes. Halsey ofreció su dimisión durante la reunión, añadió la fuente, pero la idea se pospuso y su salida no se anunció hasta más de una semana después. Su salida tampoco será inminente, se jubilará a finales de este año. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, negó en X que Halsey hubiera expresado reservas sobre la misión antinarcóticos en el Caribe, cosa que es sumamente importante. Halsey confirmó en un comunicado en X que el 12 de diciembre de 2025 se retirará de la Marina de los Estados Unidos. Y ha dicho: servir como su comandante y segundo durante los últimos 34 meses ha sido un gran honor, escribía Halsey. El equipo del Comando Sur ha hecho contribuciones duraderas a la defensa de nuestra nación y continuará haciéndolo. Confío en que seguirá adelante centrado en su misión que fortalece a nuestra nación y garantiza su permanencia como un faro de libertad, eso lo escribió Halsey, en todo el mundo. Ni la Marina de los Estados Unidos ni el Comando Sur han respondido a una solicitud de comentarios. Halsey prestó juramento como comandante del Comando Sur en noviembre de 2024 y su predecesora, la general del ejército Laura Richardson, que era bastante comeflor, se desempeñó como comandante del Comando Sur de 2021 a 2025 antes de jubilarse, gracias a Dios. Halsey ha servido en uniforme durante 37 años, desde su nombramiento en el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva Naval en 1988, según dice su biografía oficial de la Armada. Entre sus asignaciones anteriores se incluyen la de comandante del Grupo de Ataque de Portaaviones 1 de la Armada, oficial de operaciones del Estado Mayor Conjunto y más recientemente subcomandante militar del Comando Sur. En nombre del Departamento de Guerra, expresamos nuestra más profunda gratitud al almirante Alvin Halsey por sus más de 37 años distinguidos de servicio a nuestra nación, ya que planea jubilarse a finales de este año, declaraba el propio Hegseth en su publicación. Hegseth ha reemplazado a varios oficiales superiores en las Fuerzas Armadas desde que asumió el cargo de secretario este año, incluyendo el despido del ex jefe del Estado Mayor Conjunto, el general C.Q. Brown, la almirante Lisa Franchetti, ex jefa de operaciones navales, el general James Life, ex vicejefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, y el teniente general Jeffrey Cruz, ex jefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos. Y si el chavismo cree que están de celebración, les tengo un dato: el próximo en venir va a ser mucho más radical. Saludos especiales el día de hoy para La Meche por apuntarse a la membresía del canal, también para Josfel Music, para Dani Faría, para Enrique Morales y El Heraldo de Galactus. Chicos, mucho ayudan a este equipo a estar aquí, no solo a su servidor, a todo el equipo a estar aquí al pie del cañón todos los días. Comenta, dale like, comparte el video, no cuesta nada y nos ayuda muchísimo a seguir dando esta batalla de las ideas tan importante.
Recuerda que los botones están acá abajo. Es rápido, es gratis y marca la diferencia. Señores, ya será hasta mañana, donde estaremos nuevamente con ustedes. Recuerden suscribirse y seguir peleando juntos, porque todo está cambiando y queremos hacer de esta familia una grandísima familia. Libertad o nada, porque seremos libres.